Ella es Ana. Nos representa a toda aquella persona común con conflictos y virtudes, y que formamos parte de una sociedad en la que vivimos víctimas de la violencia. Y cierto día, reflexionando a partir de su contexto sociocultural, dice así: Qué triste vivir en un mundo en donde impera la violencia, la desigualdad social, la desigualdad de género, donde no tenga esperanza de una vida digna y un desarrollo sano, donde a nadie le importe mi sufrimiento ni el de mi familia, donde la posibilidad de mi educación dependa si tengo o no dinero, lo mismo que mi salud. Qué sola me siento. Maya representa nuestra dualidad, la ilusión, todo aquello que deseamos y no sabemos cómo construirlo. Y nos enseña que, con la capacidad del ajolote de regenerarse a sí mismo, implementando la metamorfosis, integrando el fuego representado por el dragón, el cual es nuestra sombra, ese estado inconsciente donde ocultamos nuestros resentimientos, dolores, sufrimientos, creencias limitantes y cuna de nuestro verdadero potencial como seres humanos, lo cual contactamos a través de nuestras vocecillas internas. La ilusión, amiguita, siempre será dual. Tú eres la única capaz de transformar este mundo y convertirlo en lo que sueñas de él. Haré más que pertenecer, participaré. Haré más que preocuparme, ayudaré. Haré más que creer, pondré en práctica. Haré más que ser justo, seré gentil. Haré más que perdonar, me responsabilizaré. Haré más que soñar, trabajaré. Haré más que enseñar, inspiraré. Haré más que ganarme lo mío, enriqueceré. Haré más que dar, serviré. Haré más que vivir, creceré. Haré más que sufrir, triunfaré. No puedes tomar la ruta del menor esfuerzo y lograr tu sueño. Tienes que hacer más. Tienes que hacer lo que sea necesario. Cuanto más difícil el obstáculo, más glorioso es el triunfo. Interviene Ana, reformulando para sí misma. ¡Qué maravilla tener la posibilidad de vivir en un mundo así! Pero, ¿cómo hacerlo?, preguntó tristemente la pequeña. Chita representa nuestro sabio interno, esa sabiduría orgánica que todos llevamos dentro. Se hizo escuchar por Ana a través de su trabajo interior. Trabajo interior es la clave. Cuando era pequeña, mi padre me decía: la decadencia de toda mujer y de todo hombre de la sociedad misma, y en especial de las familias, es que nos han dividido y han hecho que nos olvidemos de quiénes somos. No puedo luchar con la desigualdad porque yo soy desigual, al igual que la muñeca de sal. ¿Qué es el mar? Yo soy el mar. Yo soy el árbol. Yo soy la salud. Yo soy la enfermedad. Yo soy la violencia. Yo soy el problema. Yo soy la corrupción. Entonces, yo trabajo en ese problema que yo soy. Salgo, voy y contacto con el problema. Contacto con la persona en problemas. Vivo el problema y solo entonces soluciono el problema. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos podemos trabajar y reconstruir un tejido social por una cultura de paz. Y el trabajo empieza por mí. Cambio yo y cambia el mundo.
Te busqué en la tierra, pero no estabas donde te dejé. Entonces cerré los ojos y ahí estabas, más vivo que nunca. Entendí que el cuerpo es solo ropa, que el alma no muere, que tú volviste a la fuente donde todo descansa, donde todo es luz. Tu alma no se fue, solo cambió de forma. Ahora eres brisa, eres canto en mi sombra. Tu alma no se fue, solo regreso a casa. Y cuando miro al cielo, sé que me hablas. El amor no conoce finales, el puente entre mundos. Y aunque mis manos no te toquen, siento tu abrazo profundo. Porque el alma reconoce, más allá del dolor, que todo lo que amamos permanece en la fuente. Tu alma no se fue, solo cambió de forma. Ahora eres brisa, eres canto en mi sombra. Tu alma no se fue, solo regreso a casa. Y cuando miro al cielo, sé que me habla. Ya no lloro por perderte, lloro por recordarte. Porque sé que estás en paz, que regresaste al todo, a ese amor sin nombre que un día nos unió. Y cuando mi hora llegue, volveré a verte, no en un sueño, sino en la verdad eterna. Porque tú nunca te fuiste, solo me esperas. Tu alma no se fue, solo cambió de forma. Ahora eres brisa, eres canto en mi sombra. Tu alma no se fue, solo regreso a casa. Y cuando miro al cielo, sé que me hablas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del cual nos estén viendo ahora mismo. Hola Marcela, Caro, Dana, maestro Nolasco, buenos días, bienvenidos. Bien, vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy y hoy vamos a compartir un tema, sí, muy interesante acerca del duelo, sí. Bien. Este es el año de activación de un curso de milagros. Ya estamos avanzando en este proceso y todos los ejercicios que se van compartiendo durante todo el año. Terminamos el último y iniciamos nuevamente el uno y así es cíclico. Para que lo ideal es que no pierdan la continuidad las personitas que están en el club y puedan ir trabajando estas frases, ¿sí? Que hoy vamos a hacer todo un resumen de 2 semanas diariamente. De lunes a domingo, el maestro Nolasco les está compartiendo estas maravillosas lecciones. Bien, vamos a dar inicio entonces con este tema, el vacío transformador del duelo. Así lo hemos llamado. Y cuando hablamos o cuando hablamos acerca de esa transformación interior del duelo,
cómo resignificar la pérdida y el dolor, que es en lo que se podría decir que el duelo vendría a ser un proceso de reajuste emocional y mental, no solo emocional, sino también mental, ¿no? Que todos estamos enfrentando al perder a nuestros seres queridos. Es una experiencia que puede sumergirnos en un dolor muy profundo. Estos eventos nos confrontan, ¿sí?, con la impermanencia de la vida y nos muestran nuestra verdadera vulnerabilidad. Aquí, el día de hoy, los invitamos a reflexionar sobre cómo transformar ese sentimiento de pérdida en una experiencia, ¿sí?, de gratitud. Además, indagaremos en el propósito que tienen nuestras relaciones incluso tras la partida. Así como en el video inicial, vieron, tiene un mensaje muy profundo, ¿cierto? Y aquí vemos, el duelo se sale acompañada o acompañado, ¿no? Siempre, siempre es importante este aspecto. Entonces, ¿qué es el duelo? El duelo vendría a ser ese proceso de adaptación a una pérdida, ya sea real o simbólica. Recuerden que a nivel inconsciente no hay que es inocente, así lo decimos, no hay que esto es real, esto es simbólico, o sea, para el inconsciente es lo mismo, ¿sí? Esto va a incluir la partida de un ser querido, por ejemplo, ¿no? El fallecimiento de una mascota, el fin de un proyecto, también esto es simbólico, la independencia de un hijo, un cambio de hogar, un divorcio, que para muchos esto es un conflicto de separación, que en la germánica nosotros estamos trabajando este tema a profundidad con los síntomas físicos. A partir de los síntomas físicos o de las emociones en extremo, nos vamos a identificar el conflicto de origen, ¿cierto? Y encontramos esto, el conflicto de pérdida. Cualquier proceso que implique un quiebre profundo que nos produce sufrimiento y nos obliga a replantearnos las cosas, vendría a ser duelo. ¿Okay? El proceso de duelo puede ser saludable o complicado. El verdadero desafío surge cuando nos estancamos en alguna etapa del proceso. Entonces, la forma como nosotros lo transitamos, ¿sí?, con esa expectativa de que deje de doler, tal vez con esa fantasía de recuperar lo perdido, de reemplazar ese afecto compartido o esa estabilidad modificada de alguna u otra manera. Esto es una falacia y puede dejarnos anclados en el pasado, que lo podríamos traducir a esta sensación de no querer soltar, de resistirme a lo que está sucediendo, ¿cierto? Eso nos pasa muchas veces, muchas. Vemos aquí que a veces lleva tiempo sanar cuando estás de duelo, ¿sí? El duelo no es un trastorno, una enfermedad o un signo de debilidad. Simplemente es una necesidad emocional, física y espiritual. El precio que se paga por el amor, dicen algunos, ¿sí? La única cura para el duelo es llorar. Yo diría que la comprensión ayuda muchísimo. Entonces el duelo como un espacio de transformación. Y la forma en que lo vivimos depende de diversos factores, como nuestras creencias, que son esenciales aquí, las herramientas de afrontamiento que poseemos y el apoyo que recibimos. Sin embargo, en medio del duelo, es posible encontrar un espacio sagrado para honrar esa relación. Hay dos caminos, ¿sí? Recordar desde el apego, que es el que más daño nos hace, que nos ancla el sufrimiento. O el otro aspecto está desde la gratitud y honrar esa experiencia compartida. Y esto solo lo decide uno mismo, ¿sí? Como aquí dice, ¿no? El duelo se siente como enredo de emociones. Miren, todas las emociones que hay relacionadas, ¿no? Que intervienen en el duelo. Bien, entonces vulnerabilidad, tu aliada en el duelo.
¿Qué situación de pérdida estás viviendo actualmente en tu vida? Es importante darle un espacio a esa experiencia, mirarla de frente, sin juicio, y acoger todas las emociones que surjan, todas. Reconocer la ansiedad, la depresión y el estrés que nos genera, e incluso puede afectar nuestra salud mental, ¿sí? Todo tenemos que ver. Validar lo que sentimos es lo que nos va a permitir transitar de forma saludable el duelo, ¿sí? Aceptar que eso que sentimos es real. Para ello también es importante cuestionar nuestras creencias acerca del duelo, ¿sí? Porque obviamente aquí hay mucho sufrimiento porque nuestras creencias están literalmente como que este ser ya no va a volver, no existe más, ¿sí? En mi vida. Y aquí surge todo esto de las religiones, ¿no? Que se va al infierno y no sé qué tanta cosa. Y elegir cómo queremos vivir esta experiencia. Todo es cuestión de decisiones. A modo de ejemplo, puedes reconocerte compartiendo algunas de estas creencias. Ahí te va algunas. Aquí voy mencionando y ustedes seguro que van a ir reconociéndolas. Si no lloras o lloras poco, quiere decir que no te importa, ¿sí? O no te importaba. Otra, no está bien sentir alegría o incluso alivio ante la pérdida de un ser querido. Otra, tengo que ser fuerte y seguir adelante rápidamente, ¿sí? No puedo ser feliz mientras estoy atravesando un duelo. Soy culpable porque podría haber actuado de otra manera en nuestra relación. Algunos duelos son más importantes que otros. Mi dolor no es tan válido. Y así hay muchas otras que solemos decir, ¿sí? Para justificar eso que estoy sintiendo. No lo quiero ver, pues lo justifico, ¿sí? Estos ejemplos son creencias limitantes que van a condicionar la expresión natural de nuestras emociones. Si yo estoy sintiendo culpa, ¿sí? Voy a hacer un sinfín de situaciones o de cosas que demuestren o que expresen al exterior, que saquen, ¿sí? Que estoy llena de culpa. Si siento alegría, alivio de que haya sucedido algo así y me da vergüenza sentir eso, también busco justificaciones para que pues no haya esa sensación de ser criticado, señalado y cosas como eso, ¿no? Pero siempre está incluido, hay una emoción muy fuerte en todas esas decisiones y todas esas creencias, el miedo. Mientras que cuando nosotros escuchamos y sentimos lo que estamos experimentando internamente, sin juzgarlo, nos va a mostrar el camino para entender nuestra verdadera necesidad. Como aquí dice Jorge Bucay, la muerte de un ser querido es un hecho inevitable en nuestras vidas y el crecimiento de que eso deviene también. O sea, nosotros podemos elegir entre quedarnos en el sufrimiento perpetuo o ver esa experiencia como un aprendizaje y agradecer por ello, ¿no? Entonces, aquí hay una imagen que dice, estaré a tu lado cuando llueva, fuera o dentro de ti. Bien, Bien, entonces, ¿desde dónde elegimos vivir nuestro duelo? Según la doctora en psicología Inmaculada Ochoa de Alba, dice que es importante reconocer que el duelo no es un proceso lineal, que es único e individual para cada persona. Incluso tiene aparentes retrocesos que hoy sabemos que son parte de nuestro proceso de duelo, ¿no? Entonces, aunque el dolor sea real, enfocarnos únicamente en él puede llevarnos a vivir anclados en ese sufrimiento perpetuo, ¿ok? Por eso es que es importante decidir cómo queremos vivir nuestro duelo. Podemos hacerlo desde el apego o desde la gratitud. ¿Desde dónde decides hacerlo tú? ¿Sí? Solo comprendiendo
el para qué de una experiencia, generalmente dolorosa, podrás elegir y alcanzar verdadera libertad, ¿sí? Desde dónde decides vivir esa situación. Y siempre es así para todo lo que hacemos. Si estoy en un conflicto, ubico que estoy experimentando un síntoma y a partir del síntoma voy, identifico el conflicto, ¿sí? Solo depende de mí cómo solucionar ese conflicto. Nadie puede venir a decirme cómo hacerlo. Eso es imposible. Ningún experto, entre comillas, o los que hayan estudiado siglos, puede venir a solucionar tus conflictos porque él no puede percibir lo que tú percibes interiormente. ¿Sí? Nadie te puede solucionar la vida. Solo tú lo haces. Los expertos o los terapeutas o los profesionales, lo único que podemos hacer es entregarles herramientas para que ustedes mismos decidan si sanan o no. ¿Sí? Si ustedes le tienen fe a un experto, por ejemplo, y hacen todo lo que dice, todo, incluso dejando de lado su intuición, y ustedes sienten que esto no va, ¿no? Pero tengo que seguir porque es experto, pues ya tendrán su experiencia, ¿no? Pero al final el que decide que sanar son ustedes mismos, ¿ok? Porque los conflictos tienen diferentes matices, diferentes formas de interpretar la realidad, ¿sí? Eso lo sabemos. Entonces reconocer, perdón, aquí vamos a ver, aquí hay una imagen que dice, ¿no? Mi niña, tú nunca pierdes o ganas o aprendes, ¿no? Eso es verdad. En la experiencia de la vida nunca perdemos, nunca, nunca, nunca. Y eso es hermoso saberlo. Siempre ganamos o aprendemos. Bien, entonces, resignificar el sentido de nuestra pérdida. Y de ahí surge ese propósito, ¿no? Reconocer el propósito de nuestras relaciones nos va a permitir estar en paz. Cuando fallece un ser querido, nos separamos de una pareja, es inevitable sentir un vacío en nuestro interior. Esto es inevitable. Como decíamos, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento ya es una decisión, ¿sí? Sentimos que hay una parte de nosotros que también dejó de existir en ese momento, ¿no? Cuando perdemos a alguien. Sin embargo, la ausencia de esa relación puede revelarnos las necesidades que intentábamos llenar a través de esa relación, obviamente. Lo importante aquí es tomar conciencia de esto, de que esto nos va a permitir recuperar, ¿sí? Esos aspectos que hemos proyectado en el otro y que posiblemente ahora necesitamos integrar en nuestra vida. Entonces, de alguna u otra manera, el hecho de que este ser se haya ido de nuestra vida, yo me doy cuenta de que esto me va a permitir recuperar esos aspectos que yo estaba proyectando en esa persona. Como dice aquí Milena, da igual lo que sea. Siéntelo de manera íntima y profunda. Siéntelo todavía un poco más íntimamente, ¿no? Un poco más en profundidad. Siéntelo para ti. Siéntelo para los otros. Y después déjalo ir. Y esa necesidad que nosotros proyectamos en el otro, esa necesidad que nosotros necesitamos de ese alguien, ¿sí? Pues nos vamos a poder dar cuenta cuál es esa necesidad. Y nos va a servir esta experiencia como un aprendizaje. Bien, aquí dice, date permiso date permiso de sentir para poder sanar, ¿no? Pero si no lo sentimos, no lo hacemos consciente, no buscamos el propósito de esa experiencia, simplemente vamos a saltar y vamos a recaer. Y es algo que nosotros recomendamos mucho cuando estudiamos las 5 leyes, que reconozcan los conflictos de origen y no quede ahí, sino que busquen una solución inmediata para esa situación. Porque de hecho, que más adelante van a volver a ocurrir situaciones
que les van a volver a causar un recuerdo, que nosotros lo conocemos un riel, va a activar un relé en el cerebro y automáticamente se va a dar el desfase orgánico. O sea, van a volver a recaer en ese síntoma. Por eso las enfermedades crónicas no transmisibles son abundantes hoy en día, ¿sí? Porque antes no existían casi esas enfermedades, o no eran común o con altas tasas como ahora lo es, porque no nos conocemos, ¿sí? Ni siquiera indagamos de un síntoma. Me duele el brazo, automáticamente voy, me tomo un analgésico y sigo mi vida, ignorando absolutamente todo lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿sí? Eso es lo que hacemos con la vida tan ajetreada que tenemos, tantas maestrías, tantos estudios, grados académicos, títulos que queremos lograr en la vida, olvidándonos de nosotros. ¿Cuándo empezamos realmente a ver qué es lo que está pasando alrededor? ¿Sí? Cuando empezamos a ser conscientes de lo que está sucediendo, cuando la vida nos obliga. ¿Y cómo nos obliga la vida? Pues empujándonos, dándonos tropezones, golpeándonos fuerte con las enfermedades crónicas. ¿Sí? Y duele. Tiene que doler, si no, no, ni siquiera volveríamos a mirar. ¿Sí? Entonces, ¿estás listo para darte aquello que sea, que, bueno, aquello que esa relación te brindaba? ¿Qué aprendimos de su presencia? ¿Sí? Imaginen ustedes a una persona, algo que hayan perdido, un proyecto, qué sé yo. ¿Qué aprendieron de esa de la presencia de ese ser o de ese proyecto, por ejemplo? ¿Qué aprendemos de su ausencia? ¿Qué pasa cuando se va? Cuando ya no está. La persona muere, pero no termina la relación. Podemos incentivar las cualidades de esa persona en nosotros, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, las que nos gustaban y también las que no, aunque suene paradójico. A modo de ejemplo, siempre vemos ejemplos, ¿sí? Si admirábamos la alegría de esa persona y la capacidad de escucha que nos brindaba, podremos preguntarnos si sabemos escucharnos a nosotros mismos, ¿sí? También es importante reflexionar sobre en qué aspectos aún no nos estamos permitiendo disfrutar de la vida y encarnar la alegría. ¿Se dan cuenta? Esa necesidad que esa persona cubría, ahora ya no está. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Comprender que la ausencia de ese ser en mi vida, ¿sí? Me lo puedo dar yo. Y es ahí cuando el duelo se convierte en transformación. No es egoísmo amarse a uno mismo, cuidarse a sí mismo y hacer de tu felicidad una prioridad. Es necesario hacer esto, ¿sí? Porque si no nos amamos nosotros, pues no esperemos amar a nadie absolutamente, ¿sí? Entonces, el duelo como camino de transformación, que es esto lo que les comentaba de cuál es ese aprendizaje que podemos rescatar de esta situación. El duelo no es solo por la pérdida del ser querido, sino también por la parte de nosotros que desaparece con esa ausencia. Por eso sentimos como que algo no hay, o sea, como un vacío, ¿no? Algo dentro no es, algo dentro se quiebra. Un desgarro que duele profundamente, pero que también abre un espacio para descubrirnos a nosotros mismos. Aquí es esencial darnos permiso para sentir, ¿sí? Sin presiones ni expectativas. Está bien estar mal, está bien estar confundidos. Lo importante es validar lo que sentimos y elegir cómo queremos vivir nuestro duelo. Elegir, elección, todo es elección, decisión. La vida se moviliza a través de las decisiones, ¿sí? Podemos hacerlo desde la gratitud, ¿sí? Enfocarnos en lo que esa relación nos dejó, por ejemplo. Cuando lo vivimos desde este punto, este enfoque no solo nos va a ayudar a superar el dolor,
sino que es una forma muy amorosa de honrar a quien pasó por nuestra vida, ¿cierto? El duelo, por tanto, puede ser una oportunidad para transformarnos y crecer. No es fácil, pero es posible. Y al hacerlo avanzamos más fuertes, más conscientes y con el corazón un poquito más sano, más sabio. Y es bueno, en el video que les proyecté al inicio de la sesión, literal dice eso, ¿no? Tú no dejas de existir, simplemente regresas a la fuente y nuevamente haces tu camino. Solo hay un cambio, ¿sí? No deja de existir. Y aquí dice, lo que une las almas no lo separa la muerte. Esa es la magia del cielo. Aquí hay otros dos posts, ya para terminar. Aquí dice, el dolor que se evita se repite. A lo que resistes, persiste, ¿verdad? El que se siente, se transforma. Entonces sientan esa emoción. Así, tal cual es. Olvídense de todo lo que aprendieron o las creencias que hay o surgen respecto a lo que están sintiendo. El hecho de sentir esa emoción, sea cual sea, la forma que tenga, solo nos concierne a nosotros darle la interpretación que debería tener. Como dice aquí, ¿no? Nada es malo ni bueno. Todo es relativo. Todo depende desde el ojo que la mire. Aquí hay este post, el último, que dice llorar, llora. Las lágrimas deben viajar con el viento y no inundar el corazón. Eso es soltar, ¿sí? Dejar que fluya, que el destino o a lo que ustedes le tengan fe, actúe con un propósito superior, un propósito que está más allá de nuestra capacidad de control, ¿sí? Y cuando esto sucede, algo cambia. Dejamos de sufrir. Y esas cositas, o bueno, esto, cuando nosotros lo comprendemos, los conflictos, ¿sí? Se vuelven sencillos de resolver, pero para uno mismo, porque uno mismo lo comprende. Bien, ahora sí, con esto finalizo yo y le doy pase al maestro Nolasco para que nos platique un poquito acerca del duelo. Seguro que él tiene mucho que decir, experiencias que compartir, siempre lo hace. La verdad es que la forma como él nos comparte todas sus experiencias de vida con estos maravillosos temas que les presentamos quincenalmente. Antes lo hacíamos semanalmente, pero hemos decidido hacerlo quincenalmente para que no sea muy, muy pesado, porque debido a las actividades múltiples que hay en Anamaya. Y bueno, pues vamos a darle pase. Maestro Nolasco, bienvenido, buenos días. Gracias, gracias por estar. A ver si por ahí activa su micro. Vamos a anclarlo para verlo ahí. Buen día, Buen día, ¿cómo está? Bienvenido. aquí estamos Listo. pensando y reflexionando sobre el tema, el duelo. El duelo de alguna manera tiene que ver con algún tipo de pérdida, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el dolor y tiene que ver con la mente. La mente que fabrica, inventa o la mente creadora. De verdad que es bien interesante porque finalmente todos y todas pasamos por algún duelo, alguna pérdida. Y es curioso que de alguna manera esta fase del duelo o este proceso del duelo implica un aprendizaje. De verdad, yo recuerdo cuando estaba yo estudiando, tenía unos 15, 16 años, cuando me dieron la noticia de que mi abuelita había fallecido. Y bueno, me sentí terriblemente mal.
Me preguntaba por qué se había ido, por qué había fallecido. Y bueno, fue un proceso que de alguna manera me permitió sentir el sufrimiento, el desapego de alguien a quien yo le tenía mucho afecto. Y, pero lo curioso es que finalmente esto tiene que ver con con una mente que de alguna manera se apega a los afectos o se apega a los aspectos materiales. Hay duelo cuando pierdes algún aspecto material, e incluso hay enojo. Las emociones son diferentes a veces con las pérdidas. Las pérdidas de algo, de un ser querido, te pueden generar tristeza, generar nostalgia, tristeza, puedes negarlo, no aceptarlo, enojo, o sea, son diferentes emociones que te generan las pérdidas. Pero también es interesante entender y comprender la mayor pérdida que todos tememos y que no queremos es la muerte de un ser querido. Pero también es curioso cómo la mente de alguna manera fabrica, inventa maneras de cómo vivir estas pérdidas de afectos personales. En la India parece ser que hay un grupo de personas de algunas creencias, donde cuando muere un ser cercano a ellos, para ellos es una fiesta, porque dicen que han pasado a mejor vida. Y de verdad que entonces dice uno, es curioso cómo la mente te puede generar las emociones. La mente te genera emociones. Depende de cómo estén nuestras creencias. Si tú crees que pierdes algo, pues obviamente te va a generar una emoción, esa creencia de pérdida. Incluso el Buda, Siddhartha Gautama, en su leyenda de él, que se dice que él vivía en un palacio muy lujoso, donde todo era felicidad, todo era alegría, todo estaba bien dentro de ese palacio, pero dicen que en una ocasión se abrieron las puertas del palacio y Buda vio hacia afuera. Es curioso cómo vio hacia afuera de verdad. Y afuera vio sufrimiento, vio dolor, vio muerte. Y se dice que a partir de esa experiencia, Siddhartha Gautama empezó a preguntarse por qué la gente sufría, por qué la gente de alguna manera vivía en la pobreza, en el dolor, en el sufrimiento. Y se dice que desde ese momento empezó a reflexionar, a pensar dentro de su palacio. Sus padres lo veían muy distraído y de alguna manera pensaron regresarlo al mundo de felicidad en que antes vivía y para eso lo casaron con una mujer que se llamaba Cadena. Curioso nombre, ¿no? Cadena. Y con Cadena querían de alguna manera sacarlo de su abstracción, de su ensimismamiento, de sus reflexiones, pero finalmente dicen que en un momento dado se abrieron nuevamente las puertas del palacio y Buda salió, sin que se dieran cuenta, salió a vagar por el mundo, a preguntarse por qué la gente sufría, por qué la gente vivía en situaciones tan deplorables de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de muerte. Y se dice que el Buda lastimó a su cuerpo, estaba muy delgado, caminando, preguntándose las preguntas que le habían nacido en su palacio. Y estuvo a punto de fallecer, dicen, cuando se sentó bajo el árbol, un árbol de mango,
Ahí empezó a meditar, a reflexionar y allí empezó a iluminarse. Y dentro de su iluminación encontró que el hombre sufre por su apego. Y es curioso, de verdad, el hombre sufre por el apego. El hombre se apega a la vida y teme a la muerte. Y si tú vas a un hospital, ahí vas a encontrar dolor, sufrimiento, gritos. De verdad es terrible, ¿eh? Estar en un hospital. Es un ambiente de dolor, de sufrimiento. La gente no quiere morir. La gente se aferra a una vida que ya no disfruta, ya no, ya no pues realmente ya no es vida. La gente está muriendo en vida por miedo a la muerte. Es muy curioso. Y la gente por miedo a la muerte se enoja, se molesta. Incluso aquí en México utilizan la muerte para lucrar políticamente. Matan a una persona que se dedica a la política y de allí se sueltan de alguna manera manifestaciones en contra de la muerte, en contra de la violencia, y se maneja políticamente la muerte, el miedo a la muerte, y la gente que se agrupa para manifestar de alguna manera su desaprobación a la muerte, dice y grita: estoy harto, estoy harta, ya no aguanto esta situación. La gente empieza a enfermarse, de verdad, por miedo a la muerte. Y la muerte se utiliza de alguna manera como un factor para controlar y dominar a las masas. De verdad, como el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, genera enfermedad. Es muy curioso, pero recordemos que en el 2019, cómo se empezó a manejar la pandemia, con imágenes, con narrativas, narrativas de sufrimiento, de dolor, de muerte. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas con el miedo que les generó la muerte, la pandemia, murieron primero de miedo a la muerte? Porque el miedo es una emoción que de alguna manera lo primero que ataca el miedo es tu sistema inmunológico. Y cuando tu sistema inmunológico se debilita, cualquier bicho, cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier tipo de factor que te genere enfermedad se, se magnifica. Y a veces por eso hay una frase que dice: el hombre no muere, el hombre se mata. Y el hombre se mata con lo que piensa, de verdad. Quien tiene miedo a vivir, tiene miedo a morir. Y la gente muere en terribles sufrimientos. Y entonces tiene uno que hacer conciencia de que la muerte es un hecho natural. Es un hecho natural y bueno, que realmente el asesinato no es tan natural, sino que es de alguna manera una forma el asesinato de otras personas es una forma de controlar, de dominar, es una forma de enojo, pero el asesinato que tiene de alguna manera factores de poder, de dominio y de control es el más terrible. Y es hasta cierto punto natural que genere enojos, pero también es importante entender que la muerte es de alguna manera un proceso
un proceso que todos vamos a vivir y es un proceso que debemos de ir asimilando, que todos nos vamos a ir de este mundo, tarde que temprano. Y bueno, lo que queremos es que por lo menos desde mi punto de vista personal es vivir mi muerte. Qué curioso es, ¿no? Vivir mi muerte. Y vivir una muerte en paz. Y vivir una muerte con gratitud, de verdad. La gratitud es de alguna manera cuando nos sentimos bendecidos, cuando nos sabemos bendecidos, nace la gratitud en nuestros corazones. La vida es una bendición, de verdad. Y bueno, la vida es infinita, la vida es eterna, incluso físicamente. Si pensamos que el aire que respiramos es el mismo aire que respiró Buda, que respiró Cristo, que respiró Mahoma, que respiraron los grandes maestros, los alimentos que nos nutren, los alimentos de la tierra, el aire, el aliento de vida, el agua que tomamos, el sol que nos alumbra es el mismo. Y materialmente son los mismos materiales que dieron vida a otros seres humanos. Físicamente, en ese sentido, no morimos, seguimos dando vida en términos materiales. Ahora, en términos espirituales, nuestro espíritu sigue de alguna manera evolucionando y una existencia no nos basta para entender lo que es la vida, para entender lo que es la creación. Entonces, de alguna manera, yo entiendo que en el sentido espiritual somos inmortales, que simplemente esta existencia humana es breve, muy breve. Tal vez algunos vivan 60, 70, 80, 90, 100 años, pero es breve. Pero la vida, la existencia humana es breve, pero la vida es eterna. Entonces, necesitamos resignificar lo que es la pérdida, lo que es la muerte, lo que es la vida. Elevar nuestro nivel de conciencia. De verdad, ¿cómo quieres morir? ¿Quieres morir en un hospital, gritando, llorando, aferrándote a una vida que realmente ya no la vives, sino la estás muriendo en vida? ¿Qué es lo que deseamos realmente? Yo digo, yo deseo estar aquí presente en esta existencia mientras yo tenga la energía para seguir trabajando, para seguir compartiendo. Y llegará un momento tal vez donde mi cuerpo esté demasiado débil y yo diga tenga que irme porque ya mi cuerpo necesito renovarlo, necesito cambiarlo. Es como un vehículo. Y de hecho, el cuerpo es un vehículo que te permite vivir y experimentar esta vida humana, pero tiene su fecha de caducidad. Entonces tenemos que ir entendiendo y comprendiendo a la muerte de otra manera y entendiendo la vida también de otra manera y elevar nuestro nivel de conciencia sobre lo que significa el duelo. Y todos de alguna manera tenemos que pasar por ese sentido de pérdida, porque de alguna manera es una herencia cultural, es una herencia cultural, es una herencia familiar incluso, es un apego, un apego que se va desarrollando a veces inconscientemente hacia los bienes materiales o hacia los bienes de los afectos personales. Tenemos que ir aprendiendo entonces a vivir nuestra vida y a vivir nuestra muerte. Entonces, la gratitud es
una virtud de verdad hermosa. Agradecer todo, bendecir todo, porque finalmente todo está ahí como una lección que nosotros mismos elegimos. Es muy curioso, de verdad. Pero todas las situaciones que vivimos a nivel personal son lecciones que nosotros estamos procesando, de verdad. Son lecciones personales que también de alguna manera se vuelven lecciones colectivas. Cada país está viviendo también una situación económica, una situación, una situación de tal vez de tiranía, de dominio, que está procesando cada país. En mi país, por ejemplo, en México, pues estamos viviendo procesos de cambio súper interesantes, donde se está generando una conciencia colectiva de igualdad, de lucha contra la corrupción, de lucha contra la misoginia. Y bueno, hay batallas de verdad, se sueltan las batallas entre los egos, se sueltan batallas entre las conciencias. Y la muerte, incluso hasta la muerte, se maneja como parte del control y del dominio de las masas. Entonces es bien interesante este tema del duelo. Y bueno, finalmente decíamos, primero hay que aceptar que todos nos vamos a ir. Segundo, hay que aceptar que la muerte no implica necesariamente sufrimiento ni dolor y que de alguna manera debemos aprender a vivir la vida y debemos de ir aprendiendo a vivir nuestra muerte. Hace como, que será 2 años, sí, hace 2 años, mi madre falleció. Ya mi madre tenía como alrededor de 80 años. Ya estaba muy cansada, ya estaba muy lastimada, emocionalmente estaba muy lastimada, físicamente también. Y lo bueno fue que no sufrió mucho, no estuvo convaleciendo mucho tiempo. Y cuando falleció, yo ya estaba de alguna manera mentalizado de que su fallecimiento para ella iba a ser un descanso. Y fue un descanso realmente, porque tuve la oportunidad de ir a su velorio y cuando la vi como si estuviera dormidita, descansando, tranquila, feliz. Y yo dije, bendita muerte, de verdad, descansó físicamente y emocionalmente. Entonces, tenemos que prepararnos para desapegarnos de alguna manera del duelo, del sufrimiento y del dolor. Y decíamos, la mente es el vehículo, el cuerpo es el vehículo de aprendizaje. Entonces, de nosotros depende la mente para qué la vamos a utilizar. La vamos a utilizar para enojarnos, para molestarnos, generar emociones, porque finalmente la mente y las emociones van de la mano. Una creencia de pérdida genera una emoción de sufrimiento, de dolor, de enojo, de molestia. Pero realmente, ¿qué perdemos? Cuando llegamos aquí, ¿qué traíamos cuando llegamos aquí? Cuando llegamos aquí, llegamos absolutamente sin nada. Y cuando nos vamos absolutamente sin nada. Pero es curioso que la gente no quiere dejar, que la gente no quiere soltar, que la gente se aferra a sus afectos, se aferra a sus bienes materiales y como se aferra, cuando los pierde, sufre. Entonces ahí está la lección del Buda.
el desapego. Y el desapego no quiere decir que no disfrutes lo que tienes. Disfruta tu día, disfruta tu agua, tu sol, disfruta los frutos de la tierra, tu oxígeno, tu aire, disfruta tus seres queridos, de verdad. Solamente por hoy no te enojes, no te molestes, solamente por hoy no te aferres a tus ideas, a tus creencias de pérdida. De verdad que la gente se aferra y es muy curioso. La gente se aferra incluso a sus ideas, a sus enojos, a sus molestias. Y es muy curioso entonces cuando uno empieza a observar el comportamiento de las personas, los enojos, las frustraciones, los dolores, y todos se generan en la mente perdedora. Y como decía hace un rato Gloria, yo nunca pierdo, yo gano o aprendo, de verdad. Aprender, 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 desaprender y volver a aprender. Para eso estamos aquí, para aprender y dejar, soltar. Y bueno, primero la aceptación de que la muerte es algo que inevitable y que nos va a llegar o la vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida. Primero la aceptación. Luego el perdón. El perdón es importantísimo. Perdónate por haber tenido ideas, pensamientos, creencias limitantes de sufrimiento y de dolor. Perdónate, de verdad. El perdón es como la medicina que yo me tomo para mi propio beneficio, para mi salud, para mi sanación. Hay dos frases que me encantan sobre el perdón, que dicen, una de las frases dice, el perdón es el aroma que la rosa deja sobre la suela del zapato que la pisa. El perdón es el aroma, el perfume que la madera del sándalo deja sobre la hacha que la hiere. Tenemos que perdonarnos de verdad, porque nosotros mismos de alguna manera generamos el sufrimiento y el dolor. No es lo que sucede afuera, es lo que interpretas de lo que sucede afuera. Si ves la muerte con miedo, con sufrimiento y dolor, pues así como lo ves afuera, así lo vas a sentir dentro, de verdad. Entonces tenemos que sernos responsables, aceptar que la muerte es algo inevitable, perdonarnos por las creencias y pensamientos limitantes que hemos heredado de nuestra cultura familiar, de nuestra cultura relacionada con el país, el pueblo, el lugar donde nacimos. Necesitamos perdonarnos para limpiar nuestra mente de esas creencias que generan sufrimiento, que generan dolor y que generan emociones negativas. Y de alguna manera con el perdón sanar también esas heridas emocionales del ayer. El perdón realmente es una medicina que todos necesitamos automedicarnos. El perdón es una automedicación que nos damos. Y de verdad que el perdón es un atributo humano, porque nuestro Padre, Madre Vida no tiene nada que perdonarnos, porque Él no nos juzga, Él no nos condena, Él no nos culpa ni nos castiga. Es nuestra mente demente, nuestra mente que ha perdido la cordura.
nuestra mente que genera sufrimiento y dolor. Y hay mentes muy perversas, de verdad, que manejan el miedo y la muerte como, como medio de control, como medio de dominio de las masas. Entonces, en la medida que vayamos haciendo conciencia de estas situaciones, pues vamos a ir creciendo y vamos a ir evitando de alguna manera el sufrimiento y el dolor que de alguna manera ocasiona el miedo a la muerte. Y de verdad que si uno empieza a observar, hay cantidad de ejemplos que podemos observar de cómo el ego genera sufrimiento y dolor y muerte. Y el ego, bueno, hay que entender también qué es el ego. El ego es simplemente dos reacciones que tiene el ego y que tiene de alguna manera la naturaleza humana egoica. Por un lado acepta y por otro lado rechaza. Es muy curioso. El ego. El ego por un lado acepta la vida como algo maravilloso, como algo hermoso, como algo agradable. Y por otro lado el ego rechaza la muerte como algo indeseable, como algo que causa sufrimiento y dolor. El ego está constantemente batallando, el ego está de alguna manera constantemente jugando un papel importante en la vida del ser humano. Y mientras el ser humano no se dé cuenta de cómo el ego está activándose en su vida diaria, pues el ser humano va a estar en constante lucha, aceptando una cosa y rechazando otra. Y en esa aceptación y rechazo se generan los conflictos, se generan las guerras, se generan las pandemias. Las pandemias son grandes negocios, de verdad. Por un lado, las élites que desean más poder económico y por otro lado saben que la sociedad rechaza la muerte. Y entonces, qué curioso es, ¿no? Que por un lado se genera el miedo a la muerte, se genera una pandemia, se generan grandes negocios económicos y una vez que se generan las vacunas salvadoras, se hacen los grandes negocios por las farmacéuticas, desaparece la enfermedad, de verdad. Y ahí está el ego trabajando, el ego que domina y controla a través del miedo a la muerte. De verdad que entonces estos temas son súper interesantes porque de alguna manera eleva nuestro nivel de conciencia y nos dan una idea de lo que está pasando en el mundo. La guerra, la muerte, el sufrimiento, el dolor, el dominio, el control. De verdad que es importante reflexionar este tema de la muerte y de la vida. La vida es algo maravillosa y la vida es eterna y la muerte simplemente es un pasaje, es un proceso, es parte de la existencia humana. Entonces, con esto yo les comentaría este tema del duelo. Ay, del vacío, el vacío, este concepto del vacío, de verdad. Y el vacío lo podemos entender de muchas formas, de verdad. La gente puede decirse, me siento vacía porque perdí, porque mi pareja era quien llenaba este vacío y se fue, se murió o me abandonó y quedé vacía o vacío. Esa es una forma de entender el vacío, como algo que estaba lleno y como que te dejó
algo que no entiendes, que no comprendes. Esa es una forma de entender el vacío, pero hay otra forma de entender el vacío y me gusta recordarlo. Se dice que menos del 1% de lo que consideramos materia, así algo denso, algo material. La materia es algo denso, ¿no? Que aparentemente está allí y que está fijo. Esa es la materia, pero se dice que la materia en el universo constituye menos del 1% y más del 99% es vacío. Y si yo guardo silencio, puedo percibir el vacío. Y el vacío en este sentido, que estoy comentándolo, es paz, es calma. Entonces, en un proceso de duelo, de pérdida, hay que reencontrarnos con el vacío. Pero ese vacío que implica de alguna manera paz, quietud y calma. Ese vacío es realmente algo hermoso. La la paz interna, es lo más hermoso que nosotros podemos construir cada día. Encontrarnos con ese vacío, con esa paz, con esa calma, con esa seguridad. Y la paz necesitamos construirla cada uno a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y no dejarnos manipular, no dejarnos manipular por los que saben que el miedo es una forma de manipulación, que la muerte es una forma de manipulación, de verdad. Y entonces ver la muerte como un proceso, como un cambio para mejorar nuestra vida presente, es hermoso, de verdad. Es hermoso pensar que cuando yo deje esta existencia humana, voy a reencarnar en un ser con más sabiduría, con más paz, que voy a regresar tal vez a esta existencia humana a ayudar y a ayudar con más sabiduría, con más conciencia y con más paz. Es hermoso entonces la muerte como una parte para transitar a una mejor vida. Cristo, por ejemplo, Cristo no ha muerto. Cristo está aquí con nosotros. Cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo, el Maestro de la sabiduría y el amor, está con nosotros. Y estudiarlo, entenderlo, comprenderlo, como Él dijo, quien crea en mí y quien haga como yo hago, obras mayores que yo hará, eso es sabiduría. Cuando dijo Cristo y estaba en la cruz, perdónalos, Dios mío, no saben lo que hacen. El perdón, de alguna manera, nos nos libera del miedo, nos libera de creencias limitantes. Entonces, bueno, creo que ya me extendí un poco sobre el duelo y si tienen preguntas o comentarios, adelante. Aquí estamos. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, nos vamos a las lecciones de las 2 semanas que transcurrieron. La lección 314 dice, busco un futuro diferente del pasado. Interesante. Busco un futuro diferente del pasado. Y bueno, el presente es lo único real, lo único verdadero.
Y el pasado, curiosamente el pasado, hoy lo están replicando, repitiendo muchas mentes que viven en el pasado. Piensan como ayer, hoy piensan como ayer, perdón. Hoy sienten como ayer, hoy actúan como ayer, viven en el pasado. Y lo más curioso es que como hoy viven como ayer, en el futuro volverán a repetir su pasado. La gente que ayer tuvo miedo a la muerte, hoy vive teniendo miedo a la muerte. Y mañana cuando muera va a morir con terribles sufrimientos. Entonces, hoy en este presente, empiezo a construir el futuro que quiero, mi futuro, mi futuro personal, mi futuro familiar, de verdad. Hoy en este presente me perdono y perdono al mundo, perdono por mis creencias falsas, por mis creencias limitantes, me perdono en este presente, en este aquí, en este ahora, y libero mi pasado de creencias limitantes, mi pasado de heridas emocionales. Entonces, busco, busco un futuro diferente del pasado. Y este presente es lo único real, lo único verdadero para construir un nuevo presente y un nuevo futuro. Y deshacerme de las creencias del ayer, de las heridas del ayer. La lección 315 dice, todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Y de verdad, todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Y todos los regalos realmente son, son presentes. Y un rechazo, una aceptación es un regalo, de verdad. Si alguien te rechaza, tú te puedes enojar o puedes preguntarte por qué te rechazan. Y tal vez ahí hay un aprendizaje y un regalo en ese rechazo. Hay un regalo para él y un regalo para ti. Y de verdad, que todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Entonces, todo es un regalo, todo es un presente, todo es una bendición. Y depende de cada uno de nosotros cómo, de alguna manera, aprendamos de lo que la vida, la existencia, nosotros mismos estamos, de alguna manera estamos absorbiendo, aprendiendo de la situación que estamos viviendo. Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Y un regalo es una palabra de aliento. Y un regalo puede ser hasta un rechazo. Ahí hay un regalo porque hay un aprendizaje. Entonces, todas las situaciones que vivimos se pueden volver regalos. La enfermedad puede ser un regalo. Y tú puedes culpar a alguien de que te enfermaste, pero no, si tú aprendes que esa enfermedad te está, te está enseñando el valor de la salud, es un regalo entonces. Si alguien te rechazó, te generó enojo, molestia, la molestia y el enojo trae un regalo en sí. Entonces, todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. La lección 316 dice, todos los regalos
que les hacen a mis hermanos me pertenecen. Tiene que ver esta lección con la anterior. En la anterior son los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Y en esta lección 316, todos los regalos que les hacen a mis hermanos me pertenecen. Finalmente, aquí nos damos cuenta que estamos intercambiando constantemente entre nosotros, los seres humanos, que de alguna manera somos hermanos, independientemente de la raza y del color, vivimos en un mismo mundo y todos nos afectamos de alguna manera unos a otros. Y todos podemos asumir que lo que compartimos, lo que damos y recibimos, son regalos. Y que lo que nos damos y recibimos son bendiciones. Y de verdad que todo se puede convertir en una bendición, tanto lo que damos como lo que recibimos. La lección 317 dice, sigo el camino que se me ha señalado. ¿Cuál es el camino? El camino de la paz, el camino de la unión, del equilibrio y la armonía. Ese es el camino que todos deberíamos indudablemente, indiscutiblemente seguir. ¿Quién está en desacuerdo con la paz? De manera consciente. De manera consciente, ¿quién diría yo no quiero paz, yo quiero guerra? ¿Quién de manera consciente diría yo no quiero abundancia, quiero pobreza? El camino de la paz, entonces, es el camino que se me ha señalado. Antes que tener la razón, prefiero quedarme con mi paz. Antes que dominar o ser dominado, prefiero estar con mi paz. Antes que controlar o ser controlado, prefiero estar en mi paz y en mi libertad. De verdad. Sigo el camino que se me ha señalado. Y es el camino de la paz, de la abundancia, del amor, de la sabiduría. Es el camino de la conciencia. Esta es la lección 317. Y vámonos a la 318 que dice, la 318 dice, yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Y de verdad, que cada uno de nosotros juega un papel fundamental en el mundo, en la salvación. Cuando tú te empiezas a sanar, cuando tú empiezas a perdonar, entonces la salvación, la sanación, se empieza a hacer algo real, algo verdadero. Y tus seres queridos y amados también empiezan de alguna manera a disfrutar de eso que tú estás viviendo y experimentando. De verdad. Y ese pequeño mundo, si cada uno de nosotros nos convertimos en la salvación del mundo, en el fin, entonces este mundo humano, gradualmente se irá sanando y salvando, de verdad, pero todo empieza en el yo soy, en el yo soy. Yo soy la salvación del mundo. Sálvate, sánate, perdónate, libérate del enojo, del odio, del ego, y así será la salvación del mundo.
la salvación de tu mundo personal, de tu mundo familiar y de tu mundo social. La lección 319 dice, vine a salvar al mundo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Vine para disfrutar de la vida. Vine para salvar al mundo. Y salvar al mundo quiere decir de alguna manera desprenderme o trascender al ego y ver que todo es una bendición, que todo es una lección, que todo es aprendizaje y que todo es evolución. Vine a salvar al mundo. La lección 320 dice, mi Padre me da todo poder, todo poder. Tú tienes el poder en tu mente. En tu mente tienes el poder para fabricar o inventar o para crear. Es interesante cómo la mente es un instrumento de poder. Tu cuerpo es un instrumento también de poder. Tu mente fabrica o inventa. Fabrica o inventa a partir del ego. Y el ego y la mente egoica se siente separada de la mente de Dios. Y la mente egoica quiere controlar y quiere dominar. Y la mente egoica lucha y batalla y fabrica e inventa guerras, pandemias y hambres por el poder, de verdad. Pero cuando tu mente se limpia, se sana, y cuando se conecta con la mente superior, con la mente divina, entonces tu mente empieza a crear mundos en equilibrio, en armonía, mundos de paz. Mi Padre me da todo el poder. Y tú, si te dejas llevar por el ego, vas a fabricar e inventar odios, vas a fabricar e inventar enfermedades, luchas, guerras, destrucción. Pero si te conectas con la mente del Padre, de la Madre, Padre, Madre, conciencia y energía, entonces de alguna manera te empiezas a ser creador, creador de vida, creador de armonía, creador de alguna manera de un mundo de paz, de un mundo de felicidad, de un mundo de abundancia. Y de verdad que todos tenemos el poder. ¿Cómo lo vas a utilizar hoy? Tú lo decides. La lección 321 dice, Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Hermoso es la libertad. La libertad es un atributo hermoso. Tú hoy decides libremente si quieres crear o fabricar, de verdad. Y la mente que fabrica, la mente que inventa, es parte del libre albedrío. Tú decides libremente por qué camino quieres transitar hoy. ¿Por el camino de la creación o por el camino de la fabricación? Ahí tienes tu mente que fabrica o inventa, fabrica o inventa, o tu mente que crea. De verdad, es muy curioso, pero la mente, que es un instrumento de la creación,
la utilizamos a veces en contra nuestra, no a favor, de verdad. Entonces, utilicemos nuestra mente para ser creadores de unión, de equilibrio y de armonía. Esta es la lección 321. La lección 322 dice, tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. ¿De verdad? ¿A qué renuncio? Renuncio de alguna manera a juzgar, a condenar, renuncio a culpar, me hago responsable de lo que yo estoy creando, de verdad. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Renuncio a los pensamientos falsos, a los pensamientos de pérdida, a los pensamientos y emociones de enojo, a los pensamientos y emociones de lucha, de guerra. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Es curioso, pero la mente fabrica e inventa mundos que parecen reales, pero son mundos pasajeros, son mundos ilusorios. Al final, lo que surge y lo que queda es la verdad. Y la verdad no cambia, la verdad no cambia. La verdad está siempre presente. Y la verdad es abundancia infinita, es vida infinita, de verdad. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Y lo que nunca fue real fue el sufrimiento y dolor, que es algo pasajero. Fue el sentido de pérdida, el miedo. El miedo no es real. Es una fabricación, es una invención de la mente demente, de la mente que quiere hacer su voluntad lejos de la voluntad de Dios. Y la lección 323 dice, gustosamente sacrificó el miedo, de verdad, el miedo, el miedo, el miedo es una fabricación, es una invención de una mente que teme la pérdida, de una mente que de alguna manera genera, la mente miedosa genera muerte, la mente miedosa se siente vulnerable al ataque. Gustosamente sacrifico el miedo, de verdad. Y cuando sacrifico el miedo, de alguna manera me libero, me sano, me salvo, me siento alegre, me siento feliz, me siento dichoso porque ya no hay miedo. Me siento amoroso, ya no hay miedo para amar y ser amado. Acepto todo porque sé que todo es una bendición. Gustosamente hoy sacrifico el miedo. Y el miedo, de alguna manera, es el lobo que tú alimentas todos los días. El miedo y el ego van de la mano. El miedo, el ego y el sufrimiento van de la mano. Gustosamente sacrifico el miedo, porque el miedo es una fabricación, es una invención de la mente que se siente separada de la mente de Dios. De verdad, vivamos este día sin miedo, vivamos este día llenos de amor, llenos de paz, llenos de gratitud, de agradecimiento por la vida. Estamos vivos, es una bendición estar vivo, es una bendición
hacer conciencia de lo que realmente somos. Recordar que de alguna manera somos espíritus sabios y libres, almas inteligentes, creativas y amorosas, de verdad. Y que el poder divino, el poder de Dios, es parte del poder creador que tenemos nosotros. Seamos creadores de paz, de armonía, de unión, de equilibrio, de abundancia y felicidad para todos y todas. Gracias, gracias, gracias. Que estén bien y si hay preguntas o comentarios, adelante. Maestro Nolasco, falta todavía la lección 324 a la 27, sino que lo hice así en las diapositivas porque Ah, se me perdón, pasó. yo pensé que había terminado, perdón. La 324 dice, no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Y de verdad, ser un seguidor de los pensamientos de Dios. No quiero ser guía, simplemente ser un seguidor. Y de verdad, cuando nos volvemos seguidores de la palabra, del pensamiento, de la sabiduría de Dios, de alguna manera, pues estamos jugando el papel, la misión que cada uno de nosotros está jugando en esta vida, en esta existencia humana. Y de verdad que todos tenemos un mismo destino, todos, todos nosotros, nosotras tenemos un mismo destino, recordar quién realmente somos, de verdad. Y cuando recordamos lo que realmente somos, simplemente nos expresamos como una extensión de los pensamientos y palabras de Dios, como una extensión de su voluntad. Y entonces decimos, no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor de la palabra santa, sagrada y sabia que sana y que salva. La lección 325 dice, todas las cosas que creo ver son reflejo de ideas. Este es bien curioso, pero bien interesante. Lo que creo ver es un reflejo de mis pensamientos, de verdad. Y en muchas de las situaciones, lo que queremos ver en el mundo humano son un reflejo de lo que pienso, de lo que sucede en el mundo, de verdad. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas, de percepciones, de interpretaciones. Alguien puede ver la muerte y la ve de diferentes formas, de diferentes maneras. De verdad, todas las cosas que veo son reflejo de ideas, de pensamientos, de percepciones. Y prácticamente todas nuestras interpretaciones y percepciones están limitadas. De verdad, están limitadas por nuestras experiencias personales, están limitadas por nuestras creencias que son de alguna manera creencias que son interpretaciones, que son pasajeras, que no son reales. La lección 326 dice, he de ser por siempre un efecto de Dios. He de ser por siempre un efecto de Dios. La causa primera es el amor. La causa primera es la creación. La causa primera es el poder divino.
Y yo soy un efecto de esa causa primera. Y cuando realmente entendemos y comprendemos que somos una extensión del amor, de los pensamientos y palabras de Dios, empezamos a vivir, a recordar lo que realmente somos. Somos chispas, partículas divinas de verdad, y somos un efecto de la causa primera, del amor, de la paz, de la quietud, de la calma, de la sabiduría de Dios. He de ser por siempre un efecto de Dios. Y entonces causa y efecto se unen. Lo divino y lo humano se unen. Y entonces, de alguna manera, nos volvemos creadores o co-creadores con nuestro Padre, Madre Vida. La lección 327 dice, no necesito más que llamar y tú me contestarás. Llamar a través de la oración. La oración. Y nosotros hablamos de una oración positiva cuando conectamos el pensamiento y la emoción y llamamos a nuestro Padre, Madre Vida. Y si enfocamos nuestra atención, nuestra intención a eso que deseamos y queremos, y con nuestro pensamiento lo invocamos al verdadero nombre de Dios, con nuestro pensamiento y emoción, alineamos pensamiento y emoción y vibramos en eso que deseamos y queremos, todo se nos da. No necesito más que llamar y tú me contestarás. Cuando yo digo, yo soy abundancia, yo soy, yo soy salud, yo soy abundancia, yo soy felicidad, yo soy paz, estoy llamando y me contesta Dios. Porque se dice que el yo soy es el verdadero nombre de Dios. Y aprender a alinear lo que pensamos con lo que sentimos es aprender a vibrar en las mismas frecuencias de Dios. Y de verdad, no necesito más que llamar y tú me contestarás. Cuando en mi oración alineo mi pensamiento y mi emoción, estoy vibrando en esas frecuencias, donde Dios está vibrando también. Dios es vibración, Dios es energía, y nosotros también somos vibración y energía. Cuando vibras en el miedo, estás vibrando en una frecuencia muy baja y estás generando caos. Cuando vibras en el amor, estás vibrando en una energía alta en las que vibra Dios. Entonces, cuando llames a Dios, llámalo con tu pensamiento, llámalo con tu emoción y de alguna manera invócalo con el yo soy. El yo soy sanación, el yo soy salvación, el yo soy abundancia, el yo soy amor. Y Él me contestará, de verdad. Y en el silencio, la primer respuesta de Dios, la voz de Dios se deja escuchar en el silencio y te dice, ponte en paz, todo está bien. Y bueno, Cristo mismo nos los dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que cultivemos nuestra paz, que es lo más hermoso que podemos cultivar. Y si hay preguntas y comentarios, adelante. Aquí estamos. Así sea, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, maestro Nolasco. Bien,
Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micro, por favor, o tal vez compartir alguna experiencia en relación al duelo. Y bueno, creo que con esto cerramos el día de hoy. Gracias, Marcela, por estar. Eloína, Crisanta, Mariloli, Anita, Carla, Melanie, Héctor, Mary, Isabel, gracias por venir y bueno, gracias por estar y bienvenida al club. Gracias. Bien, ya saben que solamente aportando una colaboración voluntaria pueden ingresar al club de gratitud y al club de un curso de milagros. Tienen acceso a ambos clubes, ya que ambos se complementan para hacer este trabajo diario. Los trabajos se están haciendo diariamente de lunes a domingo. Los ejercicios son diarios. Siempre hay que estar repitiendo de alguna u otra manera para disciplinar a nuestra mente a salir de esa negatividad en la que pues ha crecido por muchos años, ¿no? Gracias, Isa. Gracias. Marce dice, total, gracias. Acá estamos desayunando, escuchando estas hermosas reflexiones. Gracias, Marce, por estar. Bien, entonces nos despedimos. Gracias, maestro Nolasco. Gracias. Nos vemos el siguiente domingo, bueno, de aquí en 15 días todavía. Y bueno, la grabación se las comparto en el club. Gracias. Bendiciones a todas. Hasta pronto. Gracias. En un ratito, a las 12 del mediodía, hora México, se presenta Carlos con un tema muy interesante. Espero también puedan estar. Nos vemos en un ratito. Bendiciones. Igualmente bendiciones.